Hola a todos y a todas. Acá estamos en De Médicos, Poetas y Locos. Todos tenemos un poco. Ya habrán escuchado a este bandoneón que suena tan especial en manos de Carla Algeri. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Graciela? Qué gusto que nos encontremos hoy. La verdad. Realmente con ganas de compartir y de que los que vean el programa puedan comprender cómo fue tu pasión como mujer joven con este instrumento. ¿Cómo llegó a tu vida el bandoneón? Yo crecí toda mi vida queriendo tocar el bandoneón. Ajá. El primer encuentro fuerte que recuerdo, yo tenía 5 años y estaba en el conservatorio donde estudiaba el piano, y junto a un bebedero había un bandoneonista parado tocando el bandoneón. Yo recuerdo ser pequeña y haber quedado absolutamente cautivada por el sonido de ese instrumento. De todas maneras, siempre ha estado presente en mi casa porque en mi familia es una familia de tangueros, así, muy seguidores de nuestra lengua madre. Y entonces, bueno, mi padre siempre soñaba con esto de que hubiese un bandoneón en mi casa, más allá de que yo estudiaba el piano y además lo hacía de la mano de un gran pianista, que era don Osvaldo Pugliese, a pedido de mi padre, que él era un enamorado y un amante del tango. Así que crecí siempre con el deseo y la intención de tocar el bandoneón, pero bueno, en ese momento, te hablo por los años 70, 80, que es cuando yo nací, no había prácticamente toda esta cultura que tenemos hoy con el tango y estas posibilidades de tenerlo más cerca y vivenciarlo más. Quedaba un poco reducido al ambiente del patio de mi casa, mi familia, los amigos de mi padre, ese tipo de cosas. Pero bueno, en el año 86 mi padre compra un bandoneón, era vecino de mi casa Alejandro Barleta, que fue un gran bandoneonista clásico. Viene ese bandoneón a casa y yo, ¿qué es este que tenemos hoy acá? Y yo rápidamente quise ver si podía investigar y hacer algo con el instrumento, cosa que no podía hacer absolutamente nada. Y no comprendía cómo yo, siendo ya un músico y tocando el piano como lo tocaba y dedicándome al tango y un montón de cosas, como no podía tocar este instrumento. Pero bueno, empecé a indagar y a buscar cómo podía hacer yo para estudiar el bandoneón y con quién. Yo tenía un gran maestro que es Néstor Ibarra, es un gran músico y fue uno de mis grandes maestros. Lo fui a ver y le dije, yo necesito estudiar el bandoneón. Entonces él me dijo, mira, el que hace docencia y trabaja con gente joven y demás es Rodolfo Mederos. Yo me acuerdo en ese momento, le dije, pero mira que Rodolfo Mederos me va a recibir a mí, le decía yo, un músico como él. Entonces me dice, pero llámalo porque sé que él está haciendo algo. Pasaron muchos años hasta que me animé a llamarlo por teléfono. En ese momento, te hablo, era el año 87 y yo lo llamé por primera vez en el año 98. Pasaron muchos años, nada, yo me dediqué a otra cosa, fui a la Facultad de Ingeniería, luego me casé y tuve mis hijos y trabajé de otra cosa, hasta que un buen día dije, quiero volver con mi música y otra vez a mi lenguaje del tango y con un instrumento con el cual yo no tenga historia ni recuerdos, y ese instrumento era el bandoneón. Ahí fui a la casa de mi abuelo, que era donde estaba guardado este instrumento, y dije, ¿con quién voy a estudiar? Recordé las palabras de quien había sido mi maestro y además de eso quería que ese músico hubiese tenido vínculo con don Osvaldo Pugliese, que era para mí mi referente, y además que fuese un músico completo, compositor, director, intérprete, y ese músico era Rodolfo Mederos. Así que bueno, finalmente me decidí, recuerdo pensar mucho antes de discar ese teléfono, y bueno, me decidí a llamarlo y ahí me dio una entrevista y asistí con mi bandoneón a ese encuentro. Así que es una historia muy importante, con estas esperas, estas idas y venidas, como que vos lo esperabas a él, pero él también te estuvo esperando a vos. Vos sabés que en el año 2002 se hizo la primer cumbre de bandoneones acá en Buenos Aires, y recuerdo, me llama en ese momento Pepe Libertela para proponerme tocar en la cumbre de los bandoneones, y él, conjuntamente con otros bandoneonistas, me iban a presentar como el bandoneón que los sucedería. Yo hacía poco que estudiaba el instrumento, te imaginás que para mí semejante acontecimiento era como el sueño del pibe, como diríamos nosotros los tangueros. Y recuerdo en ese evento, cuando lo fui a ver a mi padre, y le cuento,
primeramente cuando yo le cuento que iba a dejar la Facultad de Ingeniería y que me iba a dedicar a la música y demás, me acuerdo sus palabras. Estábamos sentados en la Galería del Este y me dice, ¿pero cómo? Me dice, yo la primera vez que te compré una guitarra fue para que tocaras en los cumpleaños en casa y en los campamentos. Entonces, cuando voy a esa cumbre de bandoneones, donde tocaban Libertela, Estazo, Mederos, Walter Ríos, los grandes bandoneonistas, todos tocábamos un solo de bandoneón, luego había que tocar a dúo. Bueno, te imaginas que cuando me toca salir a mí frente a esos grandes músicos, yo tenía un miedo, pero recuerdo que era tanto el miedo que tenía. Entonces me presentan, salgo. Por supuesto, en primera fila estaba mi padre, estaba mi madre. Y recuerdo lo primero que le dije al público, digo, lo miré a mi padre y le dije, ¿te acordás? Y les conté la anécdota esta, pensar que cuando me compraste el primer instrumento, y yo luego dejé la Facultad de Ingeniería, me dijiste, yo lo hice para que tocaras música en los eventos en casa y en los campamentos. Digo, tuve que hacer muchos años de terapia para poder llegar a sentarme a esta silla con el bandoneón y estos grandes músicos que están aquí. La gente recuerdo que se reía mucho. Y vos, ahora que ya sos una bandoneonista y estás trabajando en esto, ¿qué tiene el bandoneón de distinto? ¿Qué encontraste en él de esa primera nenita a los 5 años cuando lo escuchó? Porque vos tocas otros instrumentos. Yo siempre digo que el bandoneón de la mano de mis hijos son mis dos certezas. Bien. Yo no me imagino levantándome a la mañana sin mis dos hijos y sin mi bandoneón. Podría seguramente faltarme muchas cosas, pero jamás me imagino levantarme a la mañana y que no estén Sebastián y Nicolás y mi bandoneón. Con mi bandoneón hablo, le cuento. No es el único instrumento que tengo, así que a veces me enojo. Bien. No lo toco. Claro. Recuerdo una vez hacía un musical que se llamó Buenos Aires de Tango, lo hacíamos en el Centro Cultural Borges, y en ese momento, en un momento de ese musical, había un blackout, yo tocaba en ese momento un solo de bandoneón, tocaba el solo del tango Adiós Nonino. Y era todo un homenaje al bandoneón ese bloque. Antes de eso salía Eduardo Pulis, que es el cantor de la formación, y le cantaba al bandoneón, che bandoneón. Bueno, había un homenaje a Troilo, había homenaje a Pugliese, bueno, había una serie de cosas que sucedían. Una semana antes a este momento que te voy a contar, mi padre se descompone, lo internan por un problema del corazón, y yo hice lo que todo hijo hace, va, viene, atiende sus cosas, tengo mis hijos, atiendo mi casa, así que desde el último día que había tocado, que había sido el domingo en el teatro, hasta el jueves que se reanudaba la función, yo no había tocado el bandoneón. Porque estaba muy ocupada con todo este tipo de cosas que había que hacer. Entonces salgo a escena, empieza el musical, salen los músicos, tocamos, en un momento, blackout, todos los músicos se van de la escena, seguidor sobre mí, y ahí dije, ahora viene el solo de Adiós Nonino. Y recuerdo, dije, y yo todos estos días no he estado tocando. Entonces empecé a hablarle al bandoneón. Y yo le decía, viste, todo lo que pasa hoy, todo lo que nos pasó en estos días, y ahora solamente estás vos. Tenés que sonar, tenemos que tocar. La gente vino aquí a escucharme. Mientras tanto, el solo seguía, dura como 7 minutos. Entonces, al terminar el musical, yo debía bajar entre el público, caminar hacia la salida del Centro Cultural Borges, y la gente saludaba a los músicos que habíamos estado en escena. Entonces la gente salía y lloraba. Y entonces viene una mujer y me dice, estoy tan emocionada, me dice, me llegaba tanto la tristeza de ese solo de bandoneón. Y yo recuerdo la tristeza que yo sentía y decía, si en realidad supiesen que yo estaba tan triste, pero tan triste, y el único que tenía era él, a mi bandoneón. Entonces es esto. Así como alguna vez cuando tengo que estrenar así una obra importante, o es nueva, o es complejo, o tiene algo así, mi hijo, que ya ahora tiene 15 años, era pequeño y le gustaba mucho ir a verme, y yo le decía, sentate en la primera fila, a mi izquierda. Así cuando yo levanto la mirada, me encuentro con tus ojos y no tengo miedo de tocar. Hace poco ya, el grande, tocábamos con los chicos en la inauguración de la temporada en el municipio de donde soy yo, de Almirante Brown,
Y era un sábado y le dije a mis hijos, ¿ustedes quieren venir? Sí. Y entonces Nicolás me dice, por supuesto, a mí me gusta mucho cuando en el saludo me nombras y además de eso, cuando levantás tu mirada buscándome entre el público. Así Entonces sería mi bandoneón y mis hijos. Totalmente. Son como mis dos certezas. Y la música que sale de él, por eso debe ser que es tan maravillosa. Vamos a seguir en un momentito, ahora sí, escuchándola nuevamente. Bueno, maravilloso para empezar este segundo tramo del programa. Me gustaría, Carla, que nos presentes a tu músico acompañante. Bueno, quien está aquí a mi izquierda, como decía el Gordo Troilo, Tal cual. para estar cerca de mi corazón, es Marcelo Chelo Gómez. Los músicos Bien. lo conocemos por Chelo Gómez, bueno, un gran guitarrista y compañero de este dúo que tenemos de bandoneón y guitarra. Que tienen muchas cosas para contarnos, pero me gustaría sobre todo que me cuentes del disco. Bueno, tenemos varias cosas para contar. Sí. Ahora estamos presentando un disco que es con el quinteto, donde Sí. hay varios pianistas invitados. Ese quinteto para mí ha sido un homenaje y un agradecimiento a aquellos que fueron mis maestros. Bien. La mayoría de esos músicos te están tocando en este disco. Los que no están ahí, eso porque han estado de gira y entonces no fue posible en ese mes que duró la grabación, pero bueno, está Juan Pugliano en el piano, está Pepe Colangelo, Miguel Pereiro, Ariel Pirotti, esos son los pianistas. Sí. Después de guitarrista está Armando de la Vega como invitado,
la viola es Rubén Jurado, que por momentos lo hice tocar el violín. Está Eduardo Pulis poniendo la voz y el contrabajo es Facundo Benavides, y bueno, yo en el bandoneón, y el Chino Correa también, que es un gran director de coros, está de invitado en uno de los temas, tocando el piano. Así que bueno, estamos presentando ese disco. Pero bueno, con guitarras vamos a hacer un disco homenaje a Celedonio Flores, tal cual, que es también del municipio donde yo nací, de Antebrón, así que eso estamos haciendo con guitarras. Y por supuesto también allí está la voz de Eduardo Pulis, está Chelo con su guitarra y el grupo de guitarristas que va a comandar, por ponerle nombre a esto. Tal cual. Y bueno, después tenemos una sorpresa que es un disco homenaje, pero eso ya te lo contaré. En otra entrevista, en otra entrevista que tendremos. Bueno, para mí es un placer escuchar, yo creo que la gente va a disfrutar, porque hay pocos programas musicales, pocos de tango y mucho menos con una mujer bandoneonista y tan hermosa por fuera y tan cálida y tan profunda. Así que yo los dejo con ellos dos tocando con este bandoneón, bueno, que me dan ganas de acariciarlo por toda la historia que tiene. Cierran ustedes. Muchas gracias. Ya que hablábamos del bandoneón un poco con Graciela y esto que hacíamos hoy, el Tango Sur, en homenaje a Troilo y Homero Mansi, sigamos por ahí, cambiemos un poco por ahí el ritmo y hagamos un vals también en homenaje a Troilo y a Mansi. Y si te parece, toquemos Romance de Barrio. ¿Dale? Perfecto. En la. Que creo que no nos puede faltar hoy así a la hora de hacer un poco de música en este dúo que tenemos de bandoneón y guitarra, es a Carlos Gardel como autor y compositor. Y hoy Graciela nos decía esto, seguramente en otro encuentro que tengamos, cuando presentemos otra cosa, podemos ponerle nombre a esa música y entonces, ¿qué te parece si hacemos Volver? Con la esperanza de volver aquí otra vez con la música esta de bandoneón y guitarra. En re.
Chao.